es una artista que escribe, que dirige y acaba de hacer una película, un largometraje que es su ópera prima. Empezó desde una idea hasta un guión, hasta una producción, escoger a los personajes, hasta meterle parte de su dinero y conseguir a los demás patrocinadores. Es un proceso completo y por eso es una criatura creativa. Va a ser muy interesante entender más sobre el cine, sobre la creatividad que hay detrás de escribir y dirigir tu propia película. ¡Acción! ¿Cuándo fue la primera vez que escribiste algo? Uy, bueno, así que me acuerde que tuvo como su repercusión desde niña. De niña me fui a vivir a Canadá y en Canadá vi que los niños, por ejemplo, de cuarto año estaban haciendo cine, o sea, ellos actuaban, dirigían. Y yo dije, yo quiero ir en cuarto. Iba en tercero y quería ir en cuarto. Entonces, regresando de Canadá, hubo una convocatoria en la escuela para escribir en el grupo, ¿no? Que escribiéramos una obra de teatro. En una escuela aquí en México. En una escuela aquí en México. Entonces, pues convocaron que escriban una obra de teatro, todas van a votar cuál gusta más y la íbamos a montar. Entonces, pues yo inmediatamente como que la imaginación se me soltó, escribí la obra de teatro. Y votaron por mi obra todas las alumnos, bueno, los que demás. votaron por ti deben estar muy orgullosos hoy en día. Bueno, y no solo eso, bueno, me dio mucho orgullo porque como que me dejaron dirigirla, actué y ves cuando eres niño que no tienes pena de nada, me di el personaje principal y luego no tenía pena, ¿no? Yo veía, mira, ella Exacto, puede ser sí. de este personaje y había el caballo, el héroe, la princesa, los enanitos y así, y según yo sentía cada quien, o sea, hice el casting inmediatamente, pues tú eres este y tú y todo el mundo cooperó. Y creo que de ahí empezó a surgir sin que yo supiera, porque yo lo hacía como un juego y me sentía, hasta las luces les decía hasta cuándo se prenden y se apaga. Yo creo que la maestra dijo, pues ni me meto porque parece que lo tiene muy aquí en su cabeza. Es lo que estábamos platicando y la vocación. Es algo Hay natural. gente que tenemos una vocación que no sabemos ni de dónde viene. Pero para mí realmente sí era estar jugando y que me dieran chance de jugar y con todas mis amigas, todo, pues yo fascinada, la verdad. Yo estudié cine, de hecho, o sea, yo estudié en la Universidad Iberoamericana con especialidad en cine y luego en el CCC, en cine, empecé haciendo documentales y cortometrajes. Nunca me imaginé que podía entrar al medio publicitario porque es muy difícil. Ya vemos solo 5 mujeres haciendo publicidad en México. Pero me llamó la atención, ¿no? Porque es también como mantenerte dentro de lo mismo. Contar una historia en 30 segundos es un reto realmente. Terminé la carrera en la Iberoamericana y me di un año como sabático y luego entré al CCC, al Centro de Capacitación Cinematográfica, con una generación increíble que nos apodaron los ukeleles. Uno de mis compañeros era Rodrigo Prieto, que hoy en día es gran fotógrafo de Brokeback Mountain y ha sido nominado para el Oscar y demás. O sea, una generación muy buena, la verdad. Daniel Brenner, Nacho Ortiz, en fin, Alberto Lee. Fue un grupo que trascendió, que ha cambiado ¿Cómo los muchas cosas. factores que te rodean también tejen en dónde caes? O sea, es impactante. Sí, porque la línea estuvo más alta en ese momento. Sí. Entonces tú tuviste que esforzarte. Si la línea hubiera estado más baja, a lo mejor hubieras hecho una carrera mediocre. Este guión en particular de Aquí Entre Nos nació hace muchos años. Era un cortometraje. Yo estudié en el Centro de Capacitación Cinematográfica y pensé que me iba a recibir con este guión. Pues ¿hace cuántos años estamos hablando de eso? Uy, muchos, pero muchísimos. No me interesa saber tu edad. A lo que voy es, ¿cómo puede ser tan atemporal una historia? Muchos, exacto, o sea, era un corto. Lo que pasa que tiene más de 10 años. Sí. Más de 20. Okay. Pero ya no digo cuánto, ¿sí? ¿Cómo nace? Pues nace de una necesidad de un tema que yo quiero explorar, ¿no? Es una mirada como hacia adentro primero de qué me mueve, qué quiero explorar. Y pues yo quería explorar este amor cotidiano, ¿no? En las familias mexicanas. Entonces por ahí nació, ¿no? O sea, yo sé que no hay reglas, pero ¿cuánto tiempo te tarda escribir? O sea, sí, se genera la idea. Y entonces, ¿cuánto tiempo
es hasta que es realidad y hasta que de idea y de, digamos, de un estilo pasa al estilo de un script. Bueno, como que no hay una regla, ¿no? Yo creo que a veces es bueno tener tiempos límites, ¿no? Porque bueno, esto realmente, bueno, mi tiempo límite era, necesitas hacer una tesis y pues ya la tienes que acabar, entonces tú te dedicas a trabajar y demás, pero luego cambian las cosas y decidí hacer el documental de Matilde y dije, es documental, o sea, eso tengo que estar ahí, esta es ficción, luego la levanto fácil y no se imagina uno lo difícil que fue levantarlo. ¿Qué pasa después? Pues con la vida cotidiana y todo, pues empezaba a sacar el guión hasta que no tuve o sea, yo creo que tiene uno que tener una disciplina muy fuerte para poderlo concretar. Ahora trato de escribir los proyectos más rápido y todo, pero a veces también necesitan reposar, para que cuando los estás escribiendo estás tan inmerso y vas escribiendo de principio a fin. Luego me gusta dejarlos en el cajón un ratito, como alejarme de ese proyecto para volverlo a ver con otros ojos y entonces te das cuenta de lo que hay que pulir, donde puedes mejorar las escenas y todo es releer y pero necesitas olvidarte un poco de él para poderte releer. Incluso siendo guionista y director al mismo tiempo, nunca termina, o sea, es que nunca el proyecto está fijo. O sea, por ejemplo, con Aquí Entre Nos escribo el guión, finalmente ya sí iba a ser hace 7 años, se cae el proyecto y lo vuelvo a levantar. Obviamente en esos 7 años yo me transformo como mujer, claro. Entonces empiezas a ver cosas diferentes, entonces se va cambiando el proyecto conforme tú también vas cambiando, conforme tu punto de vista de muchas cosas va cambiando. Sí, tú dices que tenías ese guión escrito, pero no es cierto. No, pues o sea, tú tenías otro guión. Exacto, sí era tú lo que opinabas del matrimonio, de los hijos, es totalmente diferente. Hoy que tienes hijos adolescentes. Exacto, entonces se va cambiando. Entonces yo creo que sí te lo tienen que llegar a quitar, porque también cuando estás dirigiendo, de pronto surgen cosas que me gusta incorporar, cosas que no te imaginabas, ¿no? En el set, que me encanta incorporarlas como accidentes, ¿no? Hay una escena en que se le cae un cuadro a Rodolfo, ¿no? Eso no estaba en el guión, pero quedó perfecto porque fue en una escena de la aspiradora, que no voy a decir de qué se trata, pero es una escena en donde quedó perfecto esa adición sin que lo hubiéramos planeado. Y hubo quien iba a cortar la escena, mi asistente empezó a decir, corte, y yo, no, ¿por qué? Porque el actor siguió en papel y incorporamos ese momento que le trajo más comicidad a la escena, digamos, ¿no? Yo quería explorar ese tipo de relaciones que no pueden vivir ni contigo ni sin ti, esos lazos que el amor se va transformando, ¿no? Generalmente las películas terminan en que se casaron y vivieron felices, o en una escena muy alta, ¿no? De amor y felicidad, y yo no quería terminar en la nota alta, yo quería más bien explorar en qué se convierte el amor después de cuando es uno joven, se enamora. El enamoramiento no puede durar eternamente, se va transformando. ¿Y qué pasa 17 años después con una pareja, no? Estás filmando y por ejemplo, en la noche llegas agotado y llegaba a preparar la escena del día siguiente, y al mismo tiempo como guionista nos dábamos cuenta que no nos iba a dar tiempo de filmar algunas escenas, entonces empecé a tachar escenas completas y entonces tienes que reescribirlas para que no sientas ese hueco. Para que haya continuidad y secuencia. Uh-huh. Y al editar, no lo editas exacto como estaba el guión, o sea, al editar de pronto empiezas a descubrir que si mueves todo este bloque para acá y empiezas a intercalar, sigues reescribiendo la historia. Es más tranquilo. Quitar cosas que hayas pensado. No, es que yo obviamente desde mi muy particular punto de vista, pues duele cuando ya alguna pieza la tengo que matar. No, o cuando diseñaste 10 y decides que la colección tienes es de que cortarla de 5. Dices, ¿pero qué hago con estos 5? Exacto, o sea, pues es mi idea. Entonces también lo guardas en el cajón esperando a que alguna vez vuelva a salir. Entonces está totalmente, a nivel creativo, lo siento totalmente identificado en cuestión, no importa la carrera. Aquí importa más bien la creatividad y el decir que es muy importante, hay veces dejar reposar las cosas, dejarlas cocinarse hasta que sea su momento. Sí. Y ir construyendo la creatividad sobre la misma creatividad, porque no es un proceso cerrado. No. Si no te lo quitan, si no te ponen una fecha, yo creo que de entrega o de, ¿no? Ya tienes que llegar a esta. Yo creo que lo sigues poliendo, entonces ya mejor dices, bueno, ya, ahora vámonos al que sigue, ¿no? Sí. ¿no? Se me hace
increíble poder conjuntar el poder escribir una historia y luego el darla a la vida en imágenes. Uno como director, perdón, pero sí tengo la mala costumbre de que aunque voy a un restaurante y si estoy solita, me pongo a oír la conversación de los de junto, ¿no? Perdón, pero dicen mis hijos, mamá, a veces estoy con mis hijos y si ellos están platicando me empiezo a abstraer, mamá, no seas metiche, por favor. Creo que uno como director es muy metiche y sí empiezas a oír cosas y me gusta imaginarme nada más por algunas frases que oigo o alguna actitud corporal y todo. Estos están terminando, estos novios están terminando y no sé qué, uy, ella está llorando, no por cosas que pescas. Digo, igual a veces me equivoco, pero me gusta. O sea, todo el tiempo estás construyendo historias en tu cabeza, sí. Sí, o voy tratando de imaginarme cuál es la historia de esa pareja, pero no lo hago conscientemente, la verdad, sí que metiche. Yo voy mucho al cine solo y después cuando no tengo con quién comentar, voy caminando atrás de la gente y voy escuchando lo que opinan. Claro, y hay varias veces que he estado a punto de decirle, no, yo no estoy de acuerdo, pero digo, imagínate que alguien te dice, bueno, ¿y a ti qué te importa, no? O sea, sí, a ti no te invitamos al cine. Exacto, yo creo que ser director es ser un poco curioso, metiche, saber qué pasa con la gente. A mí me hubiera encantado ser psicoanalista, por ejemplo, pero que me dejaron usar todas esas historias que oigo para hacer una película. Sí. Entonces, y realmente siendo director tienes que ser como psicoanalista de tu personaje. Porque a mí no me gusta poner como buenos o malos, sino tratar de entender su historia o inventarles una historia para decir, es así porque le pasó esto en el pasado. Y aunque salga 5 minutos un personaje en la pantalla, me gusta inventarme y saber por qué es así el personaje, saber su pasado, de dónde viene, cómo vive, y aunque salga tantitito, ¿no? O sea, pero todo eso no lo ve el espectador, ¿no? Cuando estás escribiendo, de pronto el personaje como que agarra una personalidad propia, un rumbo propio, y a veces el mismo personaje te está dictando ciertas cosas. Es curioso, es como que en tu cabeza, a mí me pasa que en las noches siempre, ya cuando estoy en plan creativo, siempre duermo con una libreta junto a la cama, porque ahí en la madrugada empiezo a ver escenas, empiezo a ver la película, empiezo a oír diálogos en mi cabeza, ¿no? Estoy trabajando en un estado como semiconsciente, pero antes de que se me olviden, agarro la libreta y lo apunto. Y obviamente hay cosas que quedan en la película y a veces son de las mejores escenas, ¿no? Lo malo que de pronto tengo la libreta junto y cuando no estoy en plan creativo apunto puros pendientes, hablar aquí, hacer esto, el post, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué mueve la pasión de un creativo que quiere hacer una película? Y hace todos esos procesos, que son millones de procesos, sabiendo que muy probablemente va a perder dinero inclusive. Pues sí, es la pasión de hacer algo que te gusta mucho y de apostarle a que le vas a entregar todo y si quieres obviamente que te quede lo mejor posible y no estás tanto pensando en que si va a recuperar o no, pero si quieres, tú haces una película para que la vea un público, ¿no? Si quieres, o sea, si son como sueños, ¿no? Estás soñando en que ojalá pegue, ojalá la vaya a ver público. Sí, el día que se abra el telón y se rían. Pero no digas, sabes, pero claro. Realmente estás pensando en que en cualquier, o sea, que todo puede pasar, que es como un albur. Hijos, es muy difícil evaluar quiénes son los grandes directores, al final de cuentas. Pero estamos ante alguien que tiene todo para hacerlo. Porque, como ella lo platicó, desde sabe cargar las cámaras y filmar hasta actuar, hasta escribir. Cada uno de los pasos con los que vive su vida y con los que piensa la definen una criatura propia. Creo que si te dedicas al cine sí tienes que tener mucha pasión para el cine, ser muy terco, muy persistente para poder levantar los proyectos y un hígado de este tamaño porque sí tiene que aguantar uno muchos corajes, ¿no?